Cuando se habla de Chico Xavier, se habla de un alma que dedicó toda su vida a ser instrumento de luz, consuelo y esperanza para millones de personas. Sus palabras trascendieron el tiempo, las fronteras y las barreras de la fe, porque no hablaba solamente a los espíritas, sino a todos los que buscan comprender el verdadero sentido de la existencia. En los últimos años de su vida, cuando ya cargaba con el peso de la edad y las enfermedades, Chico Xavier dejó mensajes profundamente reveladores sobre la vejez, mensajes que no fueron simples consejos humanos, sino advertencias espirituales destinadas a preparar el alma para una etapa inevitable de la vida, el envejecimiento. Y lo que él expresó no fue un lamento, sino un llamado a la conciencia, un recordatorio de que la vejez no es un accidente, sino una fase sagrada de la encarnación, llena de pruebas, misiones y también de oportunidades. Él decía que la vejez es una especie de espejo donde se reflejan las elecciones que hemos hecho a lo largo del camino. Los años que se acumulan en el cuerpo no son solamente arrugas, cansancio o limitaciones físicas. Son, en realidad, páginas vivas que muestran cómo cultivamos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras actitudes. Si a lo largo de la vida plantamos semillas de amor, servicio y humildad, la vejez se convierte en un jardín de serenidad, porque el alma encuentra paz en lo que sembró. Pero si se cultivaron resentimientos, egoísmos y orgullos, la vejez puede presentarse como un terreno árido, donde el alma se siente sola, vacía y perdida. En este sentido, Chico Xavier alertaba que la vejez es una especie de examen final, un balance donde se hace evidente aquello que realmente hemos aprendido de la vida. En varias conversaciones íntimas, Chico insistía en que las personas no debían ver la vejez como una desgracia, sino como una oportunidad espiritual extraordinaria. Según él, en la juventud y en la madurez, el espíritu todavía se encuentra profundamente distraído por los compromisos materiales. Trabajo, familia, búsqueda de reconocimiento, conquistas sociales. Todo esto ocupa la mente y el corazón. Pero cuando llega la vejez, la vida reduce el ritmo, el cuerpo comienza a reclamar descanso, las responsabilidades se transforman y entonces surge una invitación silenciosa: mirar hacia adentro. Chico Xavier decía que el alma, al llegar a los últimos años de la encarnación, es llamada con más fuerza a reflexionar sobre la eternidad, a reconciliarse con su propia historia y a preparar el corazón para el retorno al mundo espiritual. Pero aquí viene la advertencia que él dejó. Chico observaba que muchas personas, en lugar de aprovechar la vejez como una escuela del espíritu, caían en la desesperanza, en la amargura y en la rebeldía. El cuerpo ya no respondía con la misma agilidad, las pérdidas afectivas se acumulaban. Los amigos, partían los hijos, seguían sus propios caminos, y entonces surgía un vacío que, si no era llenado con fe y amor, se convertía en sufrimiento profundo. En su visión, ese sufrimiento no era un castigo, sino una consecuencia natural de la manera en que cada uno había entrenado su alma. Por eso advertía: la vejez es una siembra de lo que el corazón cultivó durante toda la vida. Nadie llega a ella sin traer en el alma el resultado de sus propias elecciones. Él mismo, que vivió tantas limitaciones físicas, sabía lo que significaba depender de otros, aceptar la fragilidad del cuerpo y continuar ofreciendo sonrisas y palabras de aliento, incluso cuando el dolor era intenso. En esos momentos, Chico Xavier solía decir que Dios concede la vejez como un regalo, aunque muchos no lo comprendan. El regalo consiste en tener tiempo para reconciliarse con las personas, con uno mismo y con la vida. Es una etapa en la que ya no se puede correr detrás de ilusiones, y por eso se abre la posibilidad de mirar con sinceridad lo que realmente importa: el amor, la gratitud,
la fe y el perdón. Su advertencia más clara era que nadie debía desperdiciar la vejez con quejas y resentimientos. Él decía que quejarse en exceso era como cerrar la ventana por donde el alma podía recibir la luz de lo alto. En su lugar, aconsejaba transformar cada día en una oportunidad de gratitud, aunque fuera por cosas pequeñas. La compañía de un familiar, el canto de un pájaro, el simple hecho de despertar. En la visión de Chico, quien cultiva la gratitud en la vejez, prepara el espíritu para un viaje mucho más ligero después de la desencarnación. La gratitud, según él, funciona como una llave que abre puertas luminosas en el mundo espiritual. Chico también hablaba sobre el papel de los ancianos en la familia y en la sociedad. Decía que la vejez no debería ser vista como un tiempo de inutilidad, sino como un momento de transmisión de sabiduría. Aunque el cuerpo se vuelva más limitado, la experiencia acumulada a lo largo de la vida es un tesoro invaluable. Muchas veces los ancianos se sienten apartados como si ya no tuvieran nada que ofrecer. Pero él decía que un consejo dado con amor, una palabra de paciencia o una oración silenciosa hecha por los hijos y nietos tiene un poder espiritual incalculable. Los ancianos, en su visión, son como lámparas encendidas que iluminan a las generaciones más jóvenes, incluso cuando ellos mismos piensan que su luz ya se está apagando. Esta advertencia también tenía un aspecto social profundo. Chico Xavier observaba que el mundo moderno, en su afán de velocidad y productividad, tendía a despreciar a los ancianos, relegándolos a un segundo plano. Él decía que esta actitud era un error grave, no solo humano, sino espiritual, porque la manera en que una sociedad trata a sus ancianos revela el grado de evolución moral de ese pueblo. Respetar, honrar y cuidar a los mayores era, para Chico, una de las pruebas más importantes de la humanidad. Y señalaba que aquellos que descuidan de sus padres y abuelos no solo fallan en el plano material, sino que también crean deudas espirituales que inevitablemente deberán ser rescatadas en el futuro. En este punto, Chico hablaba con gran ternura, pero también con firmeza. Decía que el amor de los hijos hacia los padres en la vejez es una de las formas más elevadas de gratitud, porque nadie llega al mundo sin la ayuda de esos que con sus aciertos y errores entregaron la vida para que sus hijos existieran. La vejez de los padres, entonces, es una oportunidad para que los hijos ejerciten el amor en su expresión más pura, el amor que cuida, que comprende y que perdona. Al profundizar en estas ideas, se hace evidente que el mensaje final de Chico Xavier sobre la vejez no era una advertencia pesimista, sino una invitación al despertar. Invitaba a cada alma a prepararse desde ya para esa etapa, cultivando valores que harían del envejecimiento un tiempo de paz en lugar de tormento. Advertía que quien solo vive para lo material, quien se apega al poder, al dinero o a las apariencias, encontrará en la vejez un momento de frustración, porque esas cosas inevitablemente se pierden con el tiempo. Pero quien vive para el amor, para el servicio y para la fe, descubrirá que la vejez puede ser la fase más luminosa de la existencia, porque en ella el espíritu se acerca más al cielo que a la tierra. En este sentido, Chico repetía que la preparación para la vejez comienza mucho antes de que las canas aparezcan. Cada acto de bondad, cada gesto de paciencia, cada semilla de perdón plantada en el corazón son como provisiones que el alma guarda para ese tiempo en que necesitará apoyo interior. De esta manera, la advertencia de Chico Xavier no se dirigía solamente a los ancianos, sino también a los jóvenes y adultos que algún día llegarán a la vejez. Chico Xavier solía decir que la vida es como un libro y que la vejez representa los capítulos finales de esa obra, pero aclaraba que esos capítulos no son menos importantes que los iniciales. Al contrario,
son los que definen el sentido de toda la historia. Así como un libro puede comenzar con entusiasmo, desarrollarse con intensidad y terminar con una conclusión inesperada y transformadora, la vida también guarda en la vejez la oportunidad de cerrar el ciclo con sabiduría, reconciliación y amor. En muchas de sus conversaciones, Chico enfatizaba que el alma, al llegar a la vejez, recibe de Dios un tiempo precioso para ajustar cuentas internas. Decía que nadie debería desperdiciar esos años en la nostalgia amarga del pasado, ni tampoco en el miedo al futuro. La nostalgia excesiva aprisiona el alma en lo que ya pasó y no se puede cambiar. El miedo paraliza y oscurece el camino. Por eso, él aconsejaba vivir el presente con serenidad, porque la vejez es el tiempo en que cada día se convierte en una bendición. No es la cantidad de años que importa, sino la calidad de lo que se vive en cada instante. En sus mensajes, Chico también hablaba de la importancia del perdón en la vejez. Muchos ancianos, decía él, cargan en el corazón recuerdos de ofensas, decepciones y heridas que no cicatrizaron. Esas memorias, si no son liberadas, se convierten en un peso insoportable que roba la paz en los últimos años de vida. La advertencia de Chico era clara. Perdonar en la vejez no es un favor para los demás, es una necesidad para el propio espíritu. Él explicaba que el alma que llega al final de la existencia con rencores acumulados encuentra más dificultades al regresar al plano espiritual, porque esos sentimientos actúan como cadenas que la retienen a la tierra. En cambio, el perdón sincero actúa como una llave que abre las puertas de la libertad, permitiendo que el espíritu parta ligero, sin cargas innecesarias. Muchos le preguntaban cómo encontrar fuerzas para perdonar después de tantos años de dolor. Chico respondía que el perdón no siempre nace de un sentimiento de afecto, sino de una decisión consciente del alma que reconoce su necesidad de paz. Incluso si la emoción no cambia de inmediato, la decisión de perdonar ya inicia un proceso espiritual que libera energías positivas, y añadía que la vejez es el momento perfecto para practicar ese ejercicio, porque en esa etapa, el espíritu más cerca del retorno al hogar espiritual percibe con mayor claridad que los conflictos terrenales fueron pasajeros, mientras que el amor y la reconciliación permanecen para siempre. Otro aspecto importante de su advertencia sobre la vejez tenía que ver con la soledad. Chico observaba que muchos ancianos, incluso rodeados de familiares, se sentían solos. La soledad, decía él, no siempre es ausencia de compañía, sino falta de conexión verdadera, y advertía que el peligro de la vejez no era tanto estar solo físicamente, sino permitir que el corazón se encerrara en la tristeza y el aislamiento. En esos momentos recomendaba la oración como un puente seguro. Él enseñaba que nadie está realmente solo, porque los buenos espíritus acompañan siempre a los que buscan la luz. Una simple oración, hecha con fe y humildad, podía abrir las puertas de consuelo y fortalecer el alma frente a cualquier adversidad. En sus relatos, Chico recordaba a menudo cómo los espíritus benefactores le mostraban la importancia de la actitud interior. Decían que dos ancianos podían vivir exactamente la misma situación: limitaciones físicas, pérdida de seres queridos, rutina silenciosa. Sin embargo, mientras uno vivía en la desesperanza, otro irradiaba paz. La diferencia no estaba en las circunstancias, sino en la manera en que cada uno elegía enfrentarlas. Y esa elección, según Chico, es un ejercicio espiritual de enorme valor, porque enseña al alma a elevarse por encima de las condiciones externas. La advertencia que más se repetía en sus palabras era que la vejez no debía ser un tiempo de desesperanza, sino de servicio.
Aun cuando el cuerpo ya no permite grandes movimientos, el alma nunca pierde la capacidad de servir. Una palabra de consuelo, una sonrisa, una oración silenciosa, un gesto de bondad hacia quien cuida de nosotros. Todo eso, según Chico, tiene un valor incalculable en el mundo espiritual. Él contaba que muchos espíritus llegaban al plano superior con gran alegría por haber transformado sus últimos años en una siembra de amor, aunque no pudieran hacer más que pequeños actos cotidianos. Lo importante no era la magnitud de la obra, sino la pureza de la intención. Además de la familia y de la vida social, Chico también advertía sobre el modo en que cada uno cuida de sí mismo en la vejez. Él no se refería solamente a los cuidados físicos, aunque también los consideraba importantes, sino sobre todo al cuidado mental y espiritual. Decía que alimentar la mente con pensamientos de gratitud, esperanza y confianza en Dios era un remedio más poderoso que cualquier medicina. No negaba la necesidad de los tratamientos médicos, pero recordaba que un corazón desesperado debilita al cuerpo, mientras que un espíritu confiado en el amor divino fortalece la resistencia física. Chico Xavier enseñaba que la vejez es como un atardecer. Hay quienes lo miran con tristeza porque el día está terminando, pero hay quienes lo contemplan con gratitud por toda la belleza vivida. El atardecer no es menos hermoso que el amanecer. Al contrario, muchas veces es más sereno, más profundo, más lleno de colores. Así es la vejez, un momento en que el alma puede contemplar el camino recorrido y agradecer a Dios por cada paso, incluso por aquellos que parecieron difíciles. En su advertencia, Chico pedía a todos que aprendieran a ver la vejez como un atardecer luminoso y no como una noche oscura. También advertía sobre el desapego. Decía que la vejez es la escuela del desapego, porque poco a poco la vida va retirando del camino muchas cosas a las que el ser humano estaba aferrado. El trabajo, los bienes materiales, el protagonismo social, incluso la vitalidad del cuerpo. A primera vista, esto puede parecer una pérdida, pero Chico explicaba que es una preparación amorosa de Dios para el gran desapego final, el regreso al mundo espiritual. Quien aprende a desapegarse en la vejez llega a la desencarnación con más serenidad, porque ya ha entrenado el alma para soltar lo que no es eterno. En este punto, su advertencia se volvía aún más clara. Si en la vejez el espíritu insiste en aferrarse a lo que el tiempo ya le pide soltar, el sufrimiento será mayor. Pero si confía en Dios y entrega con gratitud lo que se le retira, descubrirá una libertad que nunca había sentido. Estas palabras no eran teoría para Chico, que en su propia vida experimentó la renuncia a la salud, a la privacidad, a la comodidad, y aún así irradiaba paz y confianza. Él se convirtió en ejemplo vivo de lo que predicaba. La vejez, para Chico Xavier, era una última oportunidad de sembrar en el corazón de los demás un recuerdo de amor. Decía que al final de la vida, lo que permanece en la memoria de quienes nos rodean no son las riquezas acumuladas ni los títulos alcanzados, sino la ternura con que tratamos a las personas. La advertencia entonces era que cada anciano, cada persona que envejece, tiene en sus manos el poder de dejar un legado de bondad o un recuerdo de amargura. Y eso depende de las actitudes diarias. Por eso, Chico insistía en que no se debía esperar la vejez para empezar a transformar la vida. Quien ya en la juventud aprende a valorar lo simple, a practicar la gratitud, a ejercitar el perdón y a confiar en Dios, encontrará en la vejez un terreno mucho más fértil para la paz. Pero nunca es tarde. Incluso un anciano que no haya practicado todo eso en su vida entera puede decidir en sus últimos años sembrar amor, y ese gesto tiene un valor espiritual inmenso. Para Dios, lo que cuenta no es el tiempo, sino la sinceridad del corazón.
De este modo, la advertencia de Chico Xavier sobre la vejez no era una condena, sino un llamado a la responsabilidad y al amor. Él decía que todos, sin excepción, estamos destinados a envejecer. Algunos llegarán con más salud, otros con más fragilidad. Algunos rodeados de afecto, otros con menos compañía. Pero lo que realmente define la experiencia de la vejez es la manera en que cada alma la abraza. Si se la recibe con rebeldía, se convierte en sufrimiento. Si se la recibe con gratitud, se convierte en bendición. Al reflexionar sobre las últimas enseñanzas de Chico Xavier acerca de la vejez, se percibe que su advertencia no fue para asustar ni para entristecer a nadie. Fue un llamado de amor, una especie de faro encendido para que las almas no se perdieran en la oscuridad del desaliento. Cuando llegara el tiempo de la fragilidad, Chico veía en la vejez un periodo sagrado y por eso insistía tanto en que debía ser comprendida y vivida con dignidad, fe y serenidad. Uno de los puntos más profundos de su mensaje era que la vejez, aunque marcada por limitaciones físicas, es un tiempo de expansión espiritual. El cuerpo se encoge, la energía disminuye, pero el espíritu tiene la oportunidad de volverse más grande, más luminoso, más próximo a lo eterno. Él afirmaba que muchas personas llegan a los últimos años sin comprender que esa etapa no es una decadencia, sino una preparación para regresar al verdadero hogar, el mundo espiritual, y también una preparación para dejar a los que permanecen en la tierra una lección viva de fe. Chico hablaba con frecuencia de cómo los espíritus superiores le mostraban que el ejemplo de un anciano resignado, sereno y agradecido podía iluminar a toda una familia, incluso más que las palabras. Decía que los hijos y nietos aprenden mucho más del comportamiento de sus mayores que de cualquier consejo verbal, y que por eso mismo la manera en que una persona vive su vejez puede convertirse en la herencia espiritual que deja. No se trata de dinero, casas o propiedades, se trata de transmitir la imagen de alguien que supo envejecer con dignidad, con amor y con fe en Dios. Esa es la riqueza que permanece en los corazones. Al mismo tiempo, su advertencia incluía un aspecto profundo sobre la aceptación. Chico enseñaba que rebelarse contra la vejez es rebelarse contra las leyes de la vida, y que aceptar no significa resignarse pasivamente, sino comprender que todo tiene un sentido mayor. La aceptación, decía, es como abrir las manos y permitir que la vida siga su curso sin resistencia. Es un acto de confianza en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no lo comprendemos por completo. La aceptación trae paz, mientras que la rebeldía trae sufrimiento. Muchas veces, personas que lo escuchaban le preguntaban cómo mantener esa aceptación frente a dolores físicos, pérdidas familiares o soledad. Y Chico respondía con palabras simples, pero profundas: el dolor pasa. Lo que permanece es lo que hacemos con él. Esa frase resumía toda su filosofía. El dolor en la vejez puede ser inevitable, pero el sufrimiento depende de la manera en que lo enfrentamos. Transformar el dolor en paciencia, el vacío en oración, la soledad en servicio silencioso. Ahí está el verdadero trabajo del espíritu
en los últimos años. Chico también advertía sobre la importancia de la fe en este proceso. Decía que la fe es la luz que guía al anciano en medio de las sombras del cansancio y de la incertidumbre, pero aclaraba que no se trata de una fe ciega, sino de una confianza que nace de la experiencia, de haber visto a lo largo de la vida que Dios nunca abandona. En la vejez, esa fe se vuelve aún más necesaria, porque el alma se aproxima al gran momento de la transición, y quien cultiva la fe no teme, porque comprende que la muerte no es un final, sino un regreso. Su advertencia final sobre la vejez estaba relacionada justamente con el momento de la partida. Decía que la manera en que cada uno vive sus últimos años influye profundamente en la experiencia del desencarne. Un anciano que cultiva la paz, el perdón y la gratitud parte con suavidad, acompañado por espíritus luminosos que lo reciben con alegría. Pero aquel que llega a la vejez lleno de resentimiento, amargura y rebeldía encuentra más dificultades porque su propia vibración lo retiene en la esfera de la angustia. Por eso insistía tanto en la vejez es la preparación para un buen retorno. Chico ilustraba esa idea contando casos que conocía por la mediumnidad. Hablaba de espíritus que habían partido en serenidad, dejando en sus familias un recuerdo de paz, y de otros que habían partido en rebeldía, dejando en sus seres queridos una herida más profunda. Explicaba que nadie escapa a la ley del amor, y que todo lo que sembramos en los últimos años será el campo donde despertaremos al otro lado. Esa era la advertencia al cuidar de los pensamientos, de las emociones y de las actitudes en la vejez, porque ellas determinan no solo la calidad de los días en la tierra, sino también la calidad del reencuentro en el mundo espiritual. En sus últimas palabras públicas sobre el tema, Chico insistió en que la vejez debe ser vista como un altar en el que el alma ofrece a Dios lo mejor que tiene, a la gratitud por la vida, el reconocimiento por las oportunidades, el amor acumulado en pequeños gestos de bondad. No importa cuántos errores se hayan cometido, siempre hay tiempo de ofrecer algo puro y sincero al final del camino. Ese gesto, decía, nunca es ignorado por lo alto, al contrario, es acogido con infinita ternura por la misericordia divina. La advertencia de Chico Xavier, entonces, no se reduce a un consejo práctico, es una orientación espiritual para todos los tiempos. Nos recuerda que envejecer es un destino inevitable, pero la manera en que lo vivamos depende de la preparación interior. Nos invita a mirar la vejez como un tiempo de reconciliación, de servicio silencioso, de desapego y de confianza en Dios. Nos alerta para no caer en la trampa de la amargura, de la queja y de la desesperanza, porque esas actitudes solo oscurecen el camino. Y nos muestra que cada día en la vejez puede ser una semilla de luz, si elegimos vivirlo con amor. En definitiva, la última advertencia de Chico Xavier sobre la vejez puede resumirse en una verdad simple y poderosa. A la vejez no es el fin, es
el comienzo de un retorno que será más sereno y luminoso, cuanto más amoroso, agradecido y confiado haya sido el corazón en los últimos años. Él nos dejó ese mensaje no para asustarnos, sino para que aprendamos a vivir desde ya, con la mirada puesta en lo eterno, sabiendo que cada etapa de la vida, incluso la más frágil, tiene un propósito divino. Así, quien escucha sus palabras comprende que la vejez es en realidad una gran oportunidad de perdonar, de agradecer, de desapegarse, de enseñar con el ejemplo, de dejar un legado de amor, y que cuando el alma acepta esa misión, la vejez se transforma en la fase más sagrada de la existencia, porque es la que nos prepara para el abrazo definitivo con la eternidad.